Vamos. Bueno, muy buenos días con todos. Tengo el gusto de dar la bienvenida al webinario Mecanismos de Asistencia Mutua para la Lucha contra la Corrupción, para lo cual me es grato dar las palabras de bienvenidas e inaugurales al doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado de la República del Ecuador, asimismo como presidente del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional. Doctor Celi, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. OLACEP se complace en darles la bienvenida, en incorporarlos con mucha satisfacción a este último encuentro del año organizado por el Grupo de Trabajo especializado en lucha contra la corrupción transnacional. Queremos en este encuentro abordar la importancia de los mecanismos de asistencia mutua, entendidos como estrategias colaborativas para responder en forma efectiva al fenómeno de la corrupción, cuyo modo de operar y cuyos impactos trascienden las fronteras nacionales de nuestros estados, convirtiéndolo en la actualidad en un fenómeno complejo, multifacético y lamentablemente transnacionalizado. Queremos, con esta actividad, sumarnos a los esfuerzos globales por el Día Internacional contra la Corrupción, reflejando una vez más el valor-beneficio de la acción de los organismos de control externo para precautelar la gestión y el uso adecuado y legítimo de los recursos públicos, que coadyuve a un desarrollo equitativo de nuestras sociedades. Para las instituciones de control, el combate a la corrupción es un componente estratégico de nuestra misión y de nuestra actividad, siendo, por supuesto, un estándar indispensable para medir los avances en materia de ética pública y cultura institucional. Pero además, nuestra visión desde el punto de vista regional y nacional frente a esta misión tiene que ver también con el cumplimiento de una muy exigente responsabilidad frente a los impactos de la extensión del fenómeno disruptivo de la corrupción sobre la legitimidad de la acción gubernamental, sobre la solidez de la institucionalidad pública, sobre la integridad de la gestión del Estado en su conjunto y su relación con los entornos sociales. Todos estos elementos, por supuesto, terminan decantando en afectaciones al estado general del desarrollo de nuestras sociedades por las lesiones a los niveles de vida de la población y la afectación al ejercicio de derechos sociales fundamentales, como son la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, por el uso dispendioso y legítimo de los recursos públicos, que lamentablemente lo pudimos constatar durante la crisis provocada por la pandemia del COVID, donde los estados evidenciaron graves fragilidades y brechas institucionales muy serias frente a la acción, muchas veces ilícita y dispendiosa, en momentos en los cuales estos recursos debieron ser usados con mayor escrupulosidad y eficiencia pública. En el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, queremos profundizar el debate en torno a las acciones que en forma cooperativa podemos impulsar para generar procesos institucionales más eficaces y, por supuesto, más transparentes, a fin de reducir los márgenes estatales y privados para la reproducción del fenómeno de la corrupción que lamentablemente ha evolucionado adoptando formas y métodos de un espectro muy amplio. Nuestro interés por indagar los diversos mecanismos de asistencia mutua frente a estos factores de riesgo
responde a un principio de trabajo cooperativo que es el que promueve OLACEF. En el marco del combate a la corrupción, este principio toma fuerza en el contexto de la suscripción que realizamos todas las entidades fiscalizadoras superiores que formamos parte de OLACEF de la Declaración de San Salvador en el 2019, declaración que impulsa a la comunidad de fiscalización superior de toda la región a desarrollar acciones conjuntas para la innovación del control gubernamental y el intercambio de experiencias e información relevante que nos permita la detección y la mitigación del impacto de la corrupción en toda la región. De hecho, las EFS de América Latina y el Caribe hemos avanzado en el fomento de diversas formas de cooperación orientadas al desarrollo de capacidades para combatir el fenómeno de la corrupción, y entre estas yo quisiera destacar la labor del Comité de Creación de Capacidades de OLACEF con su amplia oferta de cursos virtuales y el impulso de auditorías coordinadas. Es también muy significativo el trabajo que desarrolla la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza. Esta comisión ha impulsado en la región instrumentos fundamentales para desarrollar una cultura de integridad, transparencia y mejoras del control interno. Estamos convencidos de que es fundamental que los órganos de control externo concentren sus esfuerzos en generar auditorías conjuntas con un enfoque específico en la lucha contra la corrupción, mejorando la coordinación con auditores internos y potenciando el trabajo con agencias anticorrupción y otras entidades de índole nacional e internacional que abordan la necesidad de enfrentar este fenómeno en todo su ciclo. En este contexto, debemos reconocer los aportes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que constituye un trascendental instrumento vinculante en esta materia. Este instrumento provee, además, un marco para una cooperación multilateral que haga posible un accionar en las esferas nacionales e internacionales que promuevan la formulación e implementación de políticas coordinadas que eleven la eficacia de una gestión adecuada de recursos públicos, el fomento de mecanismos de integridad y transparencia y la implementación, por supuesto, de procedimientos institucionalizados de rendición de cuentas. La Convención constituye un hito significativo que estimula e impulsa a expandir la perspectiva de cooperación para incluir a la totalidad de entidades que tienen mandato para la prevención, detección y lucha contra la corrupción. Por todas estas razones, para nosotros es muy grato tener el día de hoy en este panel a la doctora Cristina Ritter de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, quien dirige para América del Sur y México el proyecto de aplicación de la Convención. Tenemos la seguridad de que su participación nos ilustrará acerca de potenciales mecanismos de asistencia mutua para la comunidad de fiscalización superior. En las actuales condiciones, no podemos dejar de considerar que la cooperación para el combate a la corrupción se potencia con el uso de nuevas tecnologías. Este es un factor de gran trascendencia que en la actualidad tiene, por ejemplo, en los procesos de digitalización, un elemento que va permeando el trabajo de las distintas agencias. Sin duda, tanto la INTOSAI como la OLACEF tienen un compromiso para reducir las brechas tecnológicas entre las EFS, propiciando mecanismos de asistencia para el intercambio de información que incluyan el diseño de plataformas
de interoperatividad que ya se han experimentado de manera satisfactoria en varios países y regiones, tanto por actores privados como por actores públicos. Con esta perspectiva estratégica, la OLACEF, a través del Grupo de Trabajo de Lucha Anticorrupción, impulsa un proyecto para propiciar el intercambio de información entre los órganos de control de la región. Esta iniciativa tiene, entre otros aspectos, el referente de casos exitosos en los sectores judicial y fiscal, en donde obtener la información en tiempo real potencia las investigaciones de actividades de corrupción y permite una mayor transparencia tributaria, posibilitando generar una analítica predictiva para evitar posibles acciones futuras e incidentes que lesionen la gestión pública. En este contexto, queremos destacar el rol de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en la firma de la Convención sobre Asistencia Mutua en materia fiscal, que ha demarcado condiciones para el intercambio de información, para la promoción de auditorías fiscales simultáneas, para la participación en auditorías en el extranjero y la asistencia en el cobro, la notificación y el traslado de documentos. Además de esto, la OCDE lleva adelante un trabajo muy importante para salvaguardar la integridad del sector fiscal, que incluye estudios y publicaciones acerca del control gubernamental y el aporte que éste tiene para el control del conjunto del ciclo de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Sin duda, estos estudios ilustran el potencial del fomento del control público en todas las etapas del proceso de gestión de recursos estatales. Esto podría incluir el desarrollo de mandatos para nuestras EFS mucho más amplios y mucho más significativos en lo que tiene que ver con capacidades de acción directa frente a fenómenos caracterizados por esta condición multidimensional de la corrupción. Para nosotros, la OCDE, la organización OCDE, deviene en un acompañamiento concurrente, en donde vemos un gran potencial para identificar y generar instrumentos de asistencia mutua e intercambio de información. Por esto, hoy recibimos con mucho entusiasmo a Frederick Boehm, experto en análisis político y económico de la OCDE, que sin duda va a enriquecer hoy el análisis de estos temas en un evento de tipo regional. Queremos también destacar, y de manera superlativa, el apoyo y la asistencia que la OLACEF ha recibido de parte de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, que ha estado presente en varios proyectos desarrollados en forma conjunta y hoy particularmente en los que impulsamos como grupo de trabajo contra la corrupción transnacional. El interés de la GIZ en la región y su presencia sostenida son muy valorados por todas las entidades que hacemos la OLACEF. Consideramos que en el marco de un potencial nuevo memorando de entendimiento para el combate a la corrupción, iniciativas como las que estamos impulsando pueden ser diseñadas y o complementadas con el respaldo de la GIZ, agencia con la que, repito, compartimos experiencias que han contribuido al sector público y a la ciudadanía. Es muy satisfactorio contar el día de hoy con Erwin Ramírez, director del Programa de Fortalecimiento del Control Externo en materia ambiental de la GIZ, que viene desarrollando importantes actividades con OLACEF en esta materia. Por todo esto, tenemos una gran expectativa
en lo que será este diálogo de expertos y en el gran potencial que tiene este encuentro el día de hoy para ilustrar el camino hacia nuevas formas de colaboración entre las EFS para una cooperación más amplia también con entidades multilaterales a nivel internacional, global y regional. Al dejar inaugurado este encuentro de expertos, quiero agradecerles por su disposición para apoyar nuestra iniciativa, como quiero también destacar y agradecer la presencia de todos quienes concurren desde las diversas EFS de América Latina y el Caribe al desarrollo de esta mañana de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y al doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado de la República del Ecuador, por sus palabras de bienvenida. Con esto de aquí vamos a dar paso a Cristina Ritter, sin antes recordarles a todos los participantes que cuentan con 15 minutos para cada intervención durante este webinario. Me permito hacer una breve introducción del desempeño profesional de la doctora Cristina Ritter, quien es abogada con 16 años de experiencia profesional y estudios superiores en gestión de proyectos. Integrante del equipo anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde el año 2014 ha trabajado en la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe, ROPAN, en la sede de la UNODC en Austria, y hoy labora para la Oficina Regional de Perú, Ecuador y los países del Cono Sur, ROPER. Muchas gracias, María Isabel. Solo quisiera confirmar si me escuchan. Porque... Sí, correcto. Ok. Es que la vez pasada, bueno, estuve avanzando varias diapositivas. Pero ok, empiezo de cero. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al señor Contralor, la Contraloría de Ecuador, a OLACEF, por invitarnos a participar de este importante evento en el marco del 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. También le estaba mandando un saludo a mi copanelistas, a Frederick, con quien he trabajado desde hace muchos años, a Erwin, con quien también he tenido el gusto de conversar sobre estos temas. Y bueno, quisiera entrar sin más preámbulos en la presentación que me atañe y que se centrará en la asistencia mutua entre órganos de control según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces vamos a empezar por ver un pantallazo del contexto global y de los desafíos de la cooperación internacional en la esfera administrativa. Luego vamos a aterrizar en los artículos específicos de la Convención que son pertinentes en la materia y vamos a explorar algunas fuentes adicionales que han impulsado la temática y finalmente vamos a ver dos alternativas prácticas para llevar a cabo la cooperación internacional en la esfera administrativa. Entonces, para empezar, podemos todos estar de acuerdo en el hecho de que la corrupción ha dejado de ser un problema nacional para convertirse en un fenómeno transnacional que forzosamente requiere de la cooperación entre autoridades de distintos países. Ok, entonces los estándares internacionales, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que de ahora en adelante voy a llamar UNCAC por sus siglas en inglés, también la Convención Interamericana, la Convención Anticohecho de la OCDE, exigen sanciones penales, administrativas o civiles contra los actos de corrupción en cada país. Ahora bien, históricamente, la esfera penal ha sido la que ha predominado para la investigación de actos de corrupción. Sin embargo, pues a lo largo de los años hemos visto cómo ha evolucionado el tema de las investigaciones administrativas y la importancia, el rol que tienen las entidades fiscalizadoras superiores en la prevención y la lucha contra la corrupción. Estas autoridades también requieren de cooperación internacional para llevar a cabo pues, sus investigaciones y su mandato, y las convenciones internacionales de hecho establecen un marco legal útil para este propósito. Sin embargo, en la práctica, los países siguen enfrentando ciertos obstáculos y desafíos en esta materia por el hecho de que
por esa preponderancia, digamos, de la esfera penal en la investigación de la corrupción, y por eso esta materia definitivamente puede ser todavía fortalecida. Vamos a ver qué nos propone la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, rápidamente. La UNCAC, pues se trata del único instrumento anticorrupción internacional jurídicamente vinculante y es pues un verdadero mérito y una herramienta muy poderosa para prevenir y luchar contra la corrupción, ya que contiene estrategias y medidas que dan una respuesta verdaderamente integral a este problema global. Como saben, pues fue adoptada en el 2003, entró en vigor en el 2005 y nuestra oficina, UNODC, ha sido designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como la guardiana de la Convención. Es por eso que tenemos como misión ayudar a los Estados partes a traducir esos compromisos de la Convención en acciones en la práctica. La cobertura geográfica de la UNCAC representa un verdadero beneficio en materia de cooperación internacional, precisamente porque la Convención puede ser invocada como base legal para llevar a cabo una asistencia legal, una extradición entre Estados partes, si su derecho interno se los permite, cuando no tienen quizás tratados entre ellos o en ausencia también de un caso que ha podido justificar el principio de reciprocidad. Aquí vemos los 4 pilares sustantivos de la UNCAC que se propone pues luchar contra la corrupción, no solamente sancionando los actos de corrupción, pero también a través de la prevención y que definitivamente le dan un papel muy importante a la cooperación internacional y a la recuperación de activos. De hecho, el capítulo sobre cooperación internacional abre con el artículo 43, que va más allá de los asuntos penales y alienta a los Estados partes a considerar la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos civiles y administrativos. Prácticamente podría detener mi presentación aquí porque este es el artículo que necesitarían para llevar a cabo una asistencia legal en materia pues, administrativa. Sin embargo, existen otros artículos relevantes como los que vemos en pantalla y que van a depender pues, de cada caso y del hecho de que distintas entidades fiscalizadoras superiores tienen diversos mandatos, atribuciones y poderes. Aquí vemos, por ejemplo, que incluido el artículo 53, el 56, que tocan el tema de la recuperación de activos, porque algunas contralorías en el mundo también se ven involucradas en procedimientos de extinción de dominio o de recuperación de activos en la esfera civil. Ok, dicho esto, vemos que el artículo 43 podría quedarse un poco corto para la cooperación internacional y eso se los voy a enseñar hacia el final con la experiencia de Brasil, porque pueden haber países que sostengan que su derecho interno no ampara un intercambio de información en la esfera administrativa. Entonces, podemos decir que la convención fue negociada hace 17 años y que en ese tiempo el tema de las investigaciones penales pues, era más importante y no se había estudiado todavía la importancia que tiene hoy el tema de las investigaciones también en la esfera administrativa. Sin embargo, a lo largo de los años, a través de reuniones, de resoluciones, de declaraciones, hemos visto cómo el tema ha sido impulsado una y otra vez por los Estados partes de la Convención. Entonces, aquí les voy a presentar algunas de esas veces en las que el tema ha progresado. Por un lado, en el seno de la Conferencia de los Estados partes, que es esta reunión que ocurre cada 2 años, a la cual participan todos los países que han ratificado la Convención y que pueden adoptar resoluciones sobre temas que quieren priorizar o temas que quieren que UNODC también se enfoque. Ahora les voy a presentar 2 resoluciones que hablan directamente de este tema de cooperación internacional.
Luego la conferencia también tiene grupos de trabajo subsidiarios y dos de ellos son muy relevantes a este tema. Uno es la reunión de expertos sobre cooperación internacional y otro es el grupo de trabajo sobre la recuperación de activos. Ambos grupos han discutido este tema una y otra vez y les voy a presentar lo que se ha discutido en la última reunión. Y finalmente, pues tenemos declaraciones, como la de Doha, por ejemplo, y la de la declaración política de la UNGAS 2021, que está en plena negociación y que se va a adoptar pues, el próximo año en el seno de esta sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre corrupción. Les puedo adelantar que lo que se está conversando por parte de los países, pues incluye a la cooperación internacional en la esfera penal, la administrativa y la civil. Incluso se han hablado de ideas innovadoras como un registro internacional de beneficiarios finales y de declaraciones patrimoniales. Claro que esto está lejos de ser adoptado todavía, pero pues se está cocinando. Ok, entonces estas son las dos resoluciones que les quiero presentar que han sido adoptadas en el marco de la conferencia de los Estados partes de la Convención y que les puede resultar útil como, digamos, base o fundamento en un preámbulo si quieren negociar un acuerdo o un tratado. La primera es la resolución 813, que fue adoptada hace muy poco en la última conferencia del año pasado en Abu Dhabi y que alienta a los Estados partes, entre otras cosas, a mejorar la cooperación regional e internacional entre entidades encargadas de prevenir la corrupción, incluyendo el intercambio de información. Y la otra es un poquito más antigua, del 2015, la resolución 64, que directamente habla del tema de mejorar la utilización de los procedimientos civiles y administrativos contra la corrupción, en particular mediante la cooperación internacional. Aquí se insta a los estados a brindarse la asistencia más amplia posible y se alienta a los estados a concertar tratados, acuerdos, arreglos bilaterales, regionales o multilaterales sobre estas cuestiones que puedan servir como base jurídica para atender las solicitudes de asistencia. Y esto me lleva a la última reunión de expertos que les comenté sobre cooperación internacional. Esta reunión se llevó a cabo hace menos de un mes y aquí pues los estados nuevamente en estas reuniones tienen la oportunidad de comentar sus buenas prácticas, sus enfoques, sus prioridades y aquí se ponderó la importancia de la cooperación bilateral y regional directa con autoridades competentes, homólogas, extranjeras y organizaciones internacionales mediante acuerdos, reuniones y arreglos pertinentes. Entonces, tuvimos un ejemplo concreto por parte de un país de Europa Oriental, quien indicó que ha firmado, por ejemplo, varios acuerdos bilaterales con sus países vecinos de carácter administrativo para facilitar el intercambio de información, las actividades conjuntas, cooperación profesional, el acceso conjunto a proyectos financiados por la comunidad internacional y la celebración de reuniones periódicas de expertos para reforzar esa confianza que tanto se necesita en materia de cooperación internacional. Entonces vemos que si el artículo 43 no es suficiente para llevar a cabo la cooperación, otros medios son los que vemos ahí en pantalla, o sea, es abrir canales de comunicación, redes, reuniones para el intercambio de información informal en el seno de organismos como este, pero también la celebración de acuerdos, memorándums de entendimientos o de tratados entre los países. Y ahora les quiero contar entonces, para terminar en la práctica, un poco más sobre estas dos alternativas. O uno, se utiliza la UNCAC y su artículo 43, o dos, se llega a tratados específicos con los países vecinos. Entonces, la primera alternativa es la experiencia de Brasil, que les quiero comentar porque Brasil tiene una legislación, tiene varias leyes que establecen la responsabilidad administrativa y civil, tanto de personas naturales como jurídicas, por corrupción, y que le dan el mandato a la Contraloría para llevar a cabo estas investigaciones. Entonces, desde hace muchos años ya Brasil se enfrenta con esos desafíos de tener que cooperar
en la esfera internacional con otras jurisdicciones que investigan estos delitos de forma penal. En algunos casos Brasil ha tenido éxito, en otros casos no tantos, y entonces les quiero presentar estos casos que Brasil nos ha manifestado. El primero, pues se trata de una investigación conducida por la Contraloría General de la Unión, que versaba sobre el soborno de funcionarios brasileños por parte de una compañía extranjera en otro país que usaba a veces intermediarios también en Brasil para ciertos pagos de soborno. Entonces, en el seno de su investigación, la Contraloría procede a elaborar una solicitud de asistencia legal a ese otro país donde se encuentra la compañía y la lleva a cabo por medio de su autoridad central, invocando el artículo 43 de la UNCAC. Solicita para evidencia en su investigación registros bancarios, registros sobre la sociedad e incluso testimonios. Bueno, caso exitoso, 4 meses después, Brasil recibió toda la información que requería en este caso específico y pudo avanzar con el caso y su investigación. En un caso muy similar, exactamente parecido, porque se trata nuevamente, la misma Contraloría investiga también un soborno a funcionarios brasileños por parte de una compañía en el extranjero, se hace la solicitud por parte de la autoridad central invocando el artículo 43, pero en este caso el otro país declinó la solicitud y le explicó a Brasil que no tiene legislación para amparar este intercambio de información y que la cooperación debe ser solicitada por parte de un juez o de un fiscal en la esfera penal. Entonces, como vemos, todavía sigue existiendo pues ese desafío, esos obstáculos, esa confusión entre a veces homólogos con mandatos distintos o investigaciones que cruzan las esferas administrativas con la penal. Entonces, en esos casos, bueno, cuando el artículo 43 quizás no es suficiente, podemos llegar a acuerdos, memorándums de entendimiento o incluso tratados entre países. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo de un tratado internacional sobre el intercambio de datos para la verificación de declaraciones patrimoniales que todavía no ha sido firmado, iba a ser firmado este año, pero se pospuso por el tema de la pandemia, entre los países que ven ahí en pantalla de Europa del Este. Entonces, estos países se dijeron, bueno, se nos hace muy difícil verificar la veracidad de las declaraciones patrimoniales porque los funcionarios que quieren esconderlo simplemente tienen sus bienes, sus cuentas bancarias, sus apartamentos, sus vehículos en el extranjero y nosotros con la verificación en las bases de datos nacionales no logramos ver, incluso no logramos ver cuando un funcionario aplica una licitación usando una compañía en el extranjero que resulta ser suya. Entonces, llegan a negociar este tratado. ¿Cómo funciona? Pues en principio, simplemente se puede intercambiar la data si la categoría existe en ambos estados. O sea, la categoría de información debe ser declarada en la declaración patrimonial en ambos estados. El tratado también permite ir más allá de esta información, ¿no? Y como preámbulo, esto también les puede resultar útil, invocan no solo a la UNCAC, a la resolución que les mencioné, la 6.4, pero también, como lo indicaba el señor Contralor al principio de este evento, la Convención sobre Asistencia Mutua Administrativa para Asuntos Fiscales, y también invocan algunos fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la publicidad de las declaraciones patrimoniales y el intercambio de datos, incluso bancarios, para asuntos fiscales. Y dicen, bueno, si los países, más de cientos de países, han ya intercambiado información, están intercambiando información para asuntos fiscales, entonces, ¿cómo nosotros no podemos intercambiar información si el alcance es más limitado? O sea, primero, no abarca a toda la población, sino solamente a los funcionarios que deben declarar, y segundo, es solamente sobre las categorías de datos que deben declarar. Entonces, ahí justifican, digamos, la base, estándares internacionales que justifican este tratado,
Y pueden ver en pantalla un poco el contenido, el índice del tratado. A ver cómo voy de tiempo. Ya se me agotaron los 15 minutos, pero bueno, si les interesa profundizar sobre esos temas, podemos hacerlo en la sesión de preguntas y respuestas. Es un tratado de 10 páginas y bueno, ahí están los temas que se tocan, incluso los datos abiertos y el acceso directo a bases de datos pues, que son habilitadas y públicas entre países y que pueden generar un intercambio de información automático. Y bueno, con eso entonces ya culmino mi presentación. Les doy muchas gracias por su atención y le doy la palabra a María Isabel. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Ritter. Ha sido una presentación muy enriquecedora de poder conocer todos estos mecanismos de intercambio de información que ya se están dando y las actividades que la UNODC viene realizando en esta materia. A continuación damos paso al doctor Frederick Boehm. Él tiene un doctorado en economía y más de 15 años de experiencia trabajando en investigación sobre corrupción y gobernanza. En la OCDE encabeza el trabajo sobre integridad pública en América Latina y lidera de iniciativas sobre políticas de integridad basadas en lecciones aprendidas de ciencias conductuales. Antes de ingresar a la ODEC, Frederick trabajó como profesor de economía en Colombia y para la cooperación internacional alemana GIZ. También fue consultor para gobiernos e instituciones como UFOR, PNUD, UNODC, DFID o la GIZ. Y profesor visitante en Perú y Panamá dictando clases sobre economía de la corrupción. Además, ha publicado libros y varias revistas académicas. Con esta introducción damos la palabra al doctor Frederick Boehm. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la OLACES, al doctor Celi, al señor Contralor. Es un gran gusto estar hoy aquí, además con este panel con Cristina y Erwin. Es un gran gusto poder compartir nuevamente, por lo menos virtualmente. Mientras cargo la presentación, Cristina hizo una muy buena introducción y un repaso sobre el tema de la cooperación y los mecanismos de cooperación. Yo me voy a enfocar más quizás en los contenidos para una cooperación entre EFS, para promover la integridad pública y prevenir la corrupción. Primero, me parece muy importante recordar un poco el contexto. Estamos viendo una caída de la confianza alrededor del mundo, pero y sobre todo después de la primera, o sea, después de la crisis financiera del 2008. Pero como lo ven en la gráfica, mientras que los países OCDE en promedio recuperaron la confianza más o menos del nivel pre-crisis, la confianza en América Latina siguió bajando y ahora está también el tema del COVID-19 y sobre todo también las consecuencias económicas y sociales que probablemente también van a impactar en la confianza. Y desafortunadamente las noticias no solamente están alrededor del COVID, pero también alrededor de muchos escándalos de corrupción en el marco de la lucha contra la pandemia, pero también todo el tema de recuperación económica y programas de beneficios sociales. Y otra cifra que también enmarca ese contexto es que una gran parte de los ciudadanos en América Latina tienen la impresión que están gobernados por grupos poderosos en su propio beneficio y no para el beneficio general. Eso también es un impedimento para implementar políticas públicas contra la pandemia y otros temas. Al mismo tiempo, en la OCDE tenemos datos que muestran que para explicar el nivel de confianza, la integridad es de hecho la variable que mejor explica el nivel de confianza. Es decir, invertir en integridad pública es muy importante para recuperar la confianza. Y en ese contexto creo que también es importante, y lo vimos en los últimos 20 años, es necesario repensar la lucha contra la corrupción. Me gusta utilizar esta figura de la hidra de la mitología griega,
que quizás muestra un poco que un enfoque punitivo no es suficiente. Porque si bien podemos detectar, investigar y sancionar casos, si las debilidades estructurales, sistémicas, siguen ahí, habrán nuevos casos de corrupción que habrán también aprendido de los errores de los corruptos anteriores y se va sofisticando la corrupción. Es decir, que un enfoque punitivo no es suficiente. Por supuesto es necesario, pero no es suficiente. Y en la OCDE estamos hablando de que se necesita pasar de una cultura de casos específicos, reactivos, hacia una cultura de integridad más proactiva. Y en ese orden de idea, en el 2017 se emitió la recomendación sobre integridad pública de la OCDE, que pueden telecargar buscando en Internet, por ejemplo. Está organizado en 3 ejes: sistema, cultura, rendición de cuentas, y 13 principios. En grandes rasgos habla son principios para la integridad, pero no son diseños institucionales específicos. O sea, hay muchas maneras de lograr los objetivos que se especifican en esa recomendación. Una de los principios es también que es un sistema, es decir, que hay muchos actores que juegan un papel, entre otros las entidades fiscalizadoras superiores, las EFS, y como lo mencionó el doctor Celi, también es necesario quizás mejorar todavía la coordinación entre EFS y los otros actores. La recomendación hace mucho énfasis en que la gestión de riesgo y el control interno son la base para una prevención de la corrupción efectiva. Y además también está la supervisión, o sea, el rol de la EFS, en el cual voy a profundizar un poco más ahora. En un proyecto en el marco con la TCU de Brasil se publicó este informe en el 2017 igualmente, que habla de un rol, de una evolución del rol de las EFS en los últimos años, pasando de este rol más clásico, tradicional de la supervisión, o sea, la identificación de los riesgos actuales que afectan la gobernanza y el control de la implementación de reglamentos, por ejemplo, al rol de información y visión. Es decir, usar todos estos datos, todos estos conocimientos que están, a los cuales tienen acceso para hacer un análisis más proactivo e informar todo el ciclo de las políticas públicas. O sea, mejorar el diseño mismo de las políticas públicas y en particular también las políticas de integridad pública. Y más, otra vez, en el contexto de la crisis actual, la EFS puede jugar un papel muy importante. Y tenemos aquí una pequeña publicación sobre la protección de fraude en programas de beneficios sociales después de la COVID-19 y también donde se menciona el rol de las EFS. Ahora, mirando un poco el rol de las EFS en la gobernanza de un sistema de integridad, primero hay datos que parecen mostrar que es realmente muy importante tener una EFS sólida y fuerte. O sea, aparentemente hay una correlación entre la fortaleza de las EFS y el nivel de corrupción percibido. Pero las EFS refuerzan el sistema de integridad pública a través de muchas actividades. Supervisan el gobierno y lo hace responsable del uso de los recursos públicos, garantizan la aplicación de las leyes y reglamentos, proporcionan información y visión para la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas de integridad, como lo había mencionado. Pero en particular me parece también muy importante la evolución que se ve, por ejemplo, en Costa Rica, Portugal y algunas otras, es estas auditorías de ética, o sea, auditorías de la integridad, sobre la gestión de integridad dentro de las organizaciones. Cómo funcionan la primera, segunda y tercera línea de defensa en las entidades públicas desde la perspectiva de promover una cultura de integridad. E incluso eso se puede pensar a un nivel más macro todavía, auditorías sobre las políticas de integridad del gobierno, el desempeño, por ejemplo, de un plan de integridad y anticorrupción y del sistema de integridad de un país.
Y en base a esto también formular recomendaciones para mejorar que podrán luego ser tomadas en cuenta en una nueva política. Nosotros hemos trabajado en varios países en la región, en México, en Colombia. Vamos a empezar el próximo año a trabajar con la Contraloría en el control concomitante. En Chile estamos trabajando con Brasil también. Y toda esa evidencia un poco fue reanalizada en esta publicación y vemos que quería simplemente resaltar 3 áreas con un potencial de mejora en América Latina. El primero es fortalecer el rol de las EFS más allá de esta supervisión tradicional. O sea, invertir más en este rol de proveer información y visión. Y ahí está también el tema de los datos y de la analítica de datos. Luego, el tema de la mejora de la coordinación entre las EFS y otros actores del sistema de integridad. Y el tercer punto es asegurar que los informes de auditoría realmente impacten, o sea, generen cambios en la administración pública. Porque al final, eso es lo que debe suceder para que se resuelvan las debilidades sistémicas que existen en la administración pública. Ahora, pensando en áreas potenciales de cooperación entre EFS desde la perspectiva de la integridad pública. O sea, Cristina habló más, por ejemplo, desde la perspectiva de intercambio de información para detectar casos o investigar casos. Desde la perspectiva de la prevención, por ejemplo, sería muy importante seguir, como ya lo hacen en la OLACEF y en TUSAI, promover este aprendizaje entre pares. O sea, intercambiar experiencias en auditorías sobre la gestión de integridad, por ejemplo. Cómo lo hacen, qué criterios usan, cuáles son las lecciones aprendidas. Sobre todo en contextos de digamos, una cultura administrativa relativamente similar, como en América Latina. Hay mucho que se puede aprender de otras experiencias. Luego, los esquemas y redes de corrupción son cada vez más complejos. Sobre todo también en estos casos de corrupción transnacional que involucran grandes empresas multinacionales, por ejemplo. Entonces ahí también es muy importante, podría ser muy importante intercambiar lecciones aprendidas en áreas de riesgos clave. Por ejemplo, en el tema de compras públicas, de infraestructura. También puede ser un área vulnerable todo el tema de las, ¿cómo se llaman? Los customs, entre los países para el comercio. Otro área de intercambio podría ser las metodologías para identificar y analizar riesgos de fraude y corrupción. Ahí tenemos una publicación sobre analítica de datos que desafortunadamente no está disponible en español. Metodologías para colectar, identificar, procesar y analizar datos relevantes para la integridad. Metodologías para el análisis de riesgos y cómo centralizar también, por ejemplo, esos análisis para sectores enteros. Y, por supuesto, buenas prácticas de transparencia, interacción y cooperación con ciudadanos y sociedad civil. Ahora, más allá del aprendizaje entre pares, se puede también brindar un apoyo en auditorías sobre procesos que involucran, por ejemplo, a empresas multinacionales. O sea, puede ser muy interesante para alguna empresa, para una EFS en algún país, que, por ejemplo, está auditando un proceso en el cual está involucrada una empresa que también está activa en otros países, tener este apoyo de otra EFS sobre riesgos en compras, obras públicas, ese tipo de información que puede ser útil a la auditoría a nivel nacional. Luego, todo el tema de las auditorías cooperativas, bi- o multilaterales, y, por supuesto, también el tema de evaluaciones entre pares. Es decir, hay mucho potencial para ir profundizando lo que están haciendo, por ejemplo, en el grupo de trabajo
y promover este intercambio entre EFS en aspectos más de cómo lograr este impacto en la administración pública, cómo lograr un cambio para la prevención de la corrupción efectiva. En resumen, prevenir la corrupción exige más que el rol tradicional de la supervisión y las EFS pueden desempeñar un papel muy importante en el diseño de políticas de prevención más efectivas y lograr este impacto en la administración pública. La recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública puede proveer una guía sobre los componentes de un sistema de integridad, o sea, las áreas que hay que mirar, que debería estar para que se pueda lograr esta cultura de integridad en la administración pública. Y luego seguían fortaleciendo este aprendizaje mutuo, apoyarse en intercambio de datos e información, programar auditorías conjuntas y evaluarse también entre sí para lograr una mejora continua. Les invito a mirar nuestra página de nuestros trabajos en América Latina, nuestros trabajos con EFS y sobre todo también les invito a mirar la Alianza de Auditores, que básicamente es una plataforma de auditores públicos para auditores públicos, donde se pueden intercambiar información, artículos, comentarios, etc. Bueno, con esto termino mi presentación y quedo a disposición para responder las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Bohen. Por último, para cerrar con este magno evento que ha tenido la prestigiosa presencia de todos nuestros panelistas, damos paso a la intervención del doctor Erwin Ramírez, pasando por recapitular un poco sobre su carrera profesional. Erwin Ramírez es director en la cooperación alemana GIZ del proyecto regional de fortalecimiento del control externo en el área ambiental. Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey, donde posee además estudios de posgrados en Gestión Pública Aplicada. Desde el 2003 hasta el 2017 colaboró en la Auditoría Superior de la Federación de México, donde se desempeñó como director de Relaciones Institucionales. Posee una amplia experiencia en cooperación técnica en el ámbito de la INTOSAI, al haber integrado el comité organizador del Congreso de la INTOSAI en el 2007, colaborado en la presidencia de la INTOSAI a cargo de la Auditoría Superior de la Federación de México durante el periodo 2007 al 2010 y en el secretariado de los grupos de trabajo sobre deuda pública y sobre el valor y beneficio de las EFS hasta el 2017. En el ámbito regional colaboró en la presidencia de la OLACEF en el periodo 2015 a 2017 y del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría, GETANIA. Tras su certificación por la EFS de los Países Bajos como moderador y promotor de la herramienta para la autoevaluación de la integridad en la EFS, INTOSAI coordinó su adaptación y aplicación a nivel subnacional en México y en América Latina hasta el 2017, en el marco de actividades de la Comisión Técnica Especial de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEF. Desde noviembre del 2017 se desempeña en la cooperación alemana GIZ como director del Proyecto Regional de Fortalecimiento de Control Externo Ambiental, una iniciativa de las EFS de la cooperación alemana que se implementa en conjunto con el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y la OLACEF. Actualmente es responsable de la preparación de un posible nuevo proyecto regional entre cooperación alemana y OLACEF para fortalecer el control externo para una lucha más eficaz en la prevención y lucha contra la corrupción. Agradecemos a Erwin por su presencia en este evento y damos paso a él con sus palabras y su intervención. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Un cordial saludo, Isabel. Igualmente, un fuerte abrazo para Antoine, todo el equipo de Cooperación Internacional en la Contraloría del Ecuador. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial al doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado de la República del Ecuador y presidente del Grupo de Trabajo de la OLACEF especializado en la lucha contra la corrupción transnacional. Igualmente, un gran saludo para mis colegas, para Cristina Ritte en el UNODC, igualmente a Frederic Bohen en la OCDE. Me da mucho gusto saludarlo. Recientemente estuvimos ahí también intercambiando en áreas de una cooperación en seguimiento a los trabajos que tenemos en curso con OLACEF.
Bueno, pues gracias por la presentación, por la oportunidad de compartirles algunas informaciones sobre puntualmente la relevancia del fortalecimiento del control externo por parte de la lucha, quiero decir, en el marco de la lucha contra la corrupción. Si me permiten, voy a presentar a continuación un poco la información sobre el contexto, por qué las entidades de fiscalización son relevantes. ¿Qué es lo que pueden hacer en la lucha contra la corrupción? Naturalmente, muchos de nosotros sabemos, y no siempre es claro para todas las partes interesadas, particularmente la sociedad, que justamente lo que hablaba Frederick hace unos minutos, la confianza pública, bueno, esto es la confianza en el gobierno, en el desempeño gubernamental, pues puede tener distintas aristas. Existen, claro, desconfianza pública en el desempeño de los gobiernos, de las autoridades a niveles federales, estatales, municipales. Y en este papel las entidades de fiscalización juegan un papel muy relevante en el sentido de, a través de sus auditorías, a través del trabajo que les corresponde de fortalecer el control externo, a través del control externo, coadyuvar justamente al cumplimiento del Estado de Derecho, a que haya rendición de cuentas. Y las CFS en esta tesitura se colocan como actores fundamentales para constituirse como agentes que promueven reformas a nivel Estado, a nivel no solamente de políticas públicas, sino en su conjunto de beneficio a los ciudadanos. Está claro que la cooperación o el trabajo, de las CFS no puede estar aislado. Es importante, como ya citan mis colegas panelistas, que es fundamental la vinculación, está claro, con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, brindando recomendaciones de mejora para el Poder Ejecutivo, pero una estrecha vinculación con la ciudadanía organizada, con los medios de comunicación y con los distintos stakeholders que colaboran y contribuyen a la rendición de cuentas, al desarrollo sostenible. Y claro, para que las CFS puedan en su conjunto también ser parte muy activa de la promoción de la buena gobernanza, lo cual contribuye naturalmente a brindar las condiciones apropiadas para que haya legalidad, eficiencia, eficacia de las políticas públicas y de cumplimiento de estos programas que se desarrollan a la luz de los distintos problemas públicos existentes. Bueno, el trabajo, como decía hace unos segundos, de las CFS es fundamental, junto con el trabajo legislativo, pero está claro que esto se enmarca en una cooperación estrecha con otros diversos órganos. Y es ahí que es importante siempre velar y cuidar, como lo ha trabajado mucho Intosai y las distintas organizaciones regionales, incluida claramente la OLACERS, el mantenimiento, el fortalecimiento, la manutención de la independencia de las entidades de fiscalización superior, lo cual es clave, está plasmado no solamente en el plan estratégico de la Intosai, sino igualmente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores. Un poco hablando de historia para ir llegando a la temática que me corresponde, recordarán ustedes que ya hubo una resolución de Naciones Unidas allá en 2011 haciendo énfasis de la relevancia que tienen las entidades de fiscalización superior y este llamado a fortalecer las capacidades, el desarrollo de capacidades institucionales de las entidades de fiscalización superior, particularmente como se reconoció en 2014 por la contribución que hacen las entidades de fiscalización para un impacto puntualmente en lo que corresponde al cumplimiento de los objetivos nacionales y, claro, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente. En esta materia, pues bueno, las CFS cumplen un papel complementario. Los gobiernos claramente son los principales responsables en el plano nacional, regional y mundial de manera cooperativa, como citaba el doctor Celi, para el cumplimiento de estos ODS, pero claramente las CFS a través de las auditorías, a través del análisis del riesgo, a través de los estudios, a partir del acompañamiento de las políticas públicas, incluso de servicios de asesoría que, dado el amplio conocimiento de la administración pública, pueden brindar justamente para el cumplimiento. Es un trabajo cooperativo en el que no son solamente responsables los gobiernos o las partes interesadas, sino solidarias igualmente las entidades de fiscalización superior.
Como ustedes saben, existen diversos ámbitos de cooperación y de contribución de las entidades de fiscalización en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero quiero destacar, como se cita en el plan estratégico de INTOSAI, la intervención a través de sus evaluaciones, a través de las auditorías, también hacer aplicaciones sobre la eficacia en el cumplimiento del ODS 16, que se refiere a instituciones transparentes, eficientes y responsables, como ya decía Frederick, puntualmente el ODS 16.5, que es fundamental también para la lucha contra la corrupción. En este sentido, bueno, ¿por qué es importante, por qué es relevante la cooperación con las entidades de fiscalización superior? Bueno, las entidades per se, claro, tienen un mandato a cumplir para promover auditorías, llevar a cabo y presentar informes ejecutados con rigor metodológico, con alta calidad. De ahí se basa claramente la credibilidad en el sector público ante otros sectores, ante la ciudadanía también. El respeto que ganan las entidades de fiscalización son de los órganos en la administración pública con mayor credibilidad y autoridad también por el quehacer, por el mandato que les corresponde. Y esto, claro, por las buenas prácticas plasmadas en los estándares diversos, principios de la INTOSAI, las normas internacionales, las directrices diversas que existen en materia de control interno, de promoción de buena gobernanza, en fin, pero existe toda una serie de instancias que son fundamentales también para coadyuvar el cumplimiento de esos mandatos a la luz de los diversos desafíos que existen en los contextos nacionales, regionales y, claro, a nivel global, igualmente con asuntos como la pandemia que nos atañe. Existen diversos actores, fundamentalmente el trabajo muy destacado de la INTOSAI, de sus diversos órganos, y quisiera destacar también aquí el trabajo de la IDI, la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, junto con las organizaciones regionales. Aquí por eso cito a la OLACEX como la contraparte regional principal en este desarrollo de capacidades, justamente para coadyuvar también a una contribución a que se propicien las condiciones pertinentes para una actuación eficaz, eficiente y que contribuyan, como bien decía nuestro colega de OCDE, Frederick, a que sean auditorías de impacto, que sean auditorías que contribuyan a la mejora de la calidad de los ciudadanos. Y bueno, claro, esto en un marco de buena gobernanza. En esa línea existen diversos stakeholders. Coloco aquí 3 puntos porque en realidad la lista puede ser muy extensa, donde está el Banco Mundial, donde está anotadamente la OCDE con diversos foros, iniciativas, trabajos que ya expuso nuestro colega, pero igualmente a la UNODC con este trabajo hoy, hace unos minutos, recién concluyó también un foro promovido en el marco de la INTOSAI y UNODC en el trabajo del MOU que han suscrito justamente para la implementación de acciones de cooperaciones de las CFS con las agencias anticorrupción. El Banco Interamericano también ha estado trabajando muy fuerte en línea no solamente de promoción de la integridad como la OCDE, sino también en aplicaciones de tecnologías de información, en fin, muy diversos actores que vale la pena destacar. ¿Qué pasa con la cooperación alemana? ¿Cuál es nuestra actuación a través de la GIZ? Bueno, pues primero me gustaría dar una breve descripción. Nosotros hacemos parte en la GIZ de una empresa federal propiedad del gobierno alemán que contribuye al desarrollo internacional, el desarrollo sostenible, y también contribuimos al desarrollo en materia de educación para propiciar el desarrollo sostenible. Colaboramos con mucho gusto más de 22.000 funcionarios implementando proyectos en 120 países, y es un gusto saber que existen ya más de 1.500 proyectos. Quiero decir que también el trabajo con entidades de fiscalización superior ha sido cada vez más creciente. Existen, sin embargo, alrededor de 15, 16 proyectos en todo el mundo trabajando a nivel bilateral, regional y global también, desde iniciativas como Alianza por la Integridad, es una iniciativa global, proyectos regionales como el actual que tengo el gusto de coordinar para el fortalecimiento del control externo ambiental, e iniciativas bastante nobles, bastante interesantes como la encabezada por mi colega Fiorella Mayaute en el Ecuador, llamado Sincero, una iniciativa totalmente orientada al combate a la corrupción, trabajando igualmente con la Contraloría y algunas otras instancias igualmente. El trabajo o el eje que nos moviliza es responsabilidad social, contribuir al equilibrio ecológico, a la eficiencia económica, y quisiera destacar dentro de las diversas temáticas que coadyuvamos en América Latina, destaca puntualmente el de gobernanza. De ahí que hacemos referencia también al trabajo
importante de las entidades de fiscalización superior. El apoyo que se brinda, claro está, asesoramiento, al desarrollo de capacidades. Tenemos el gusto también de contribuir a través de la conexión con diversas redes de expertos, a promover el diálogo, la mediación con los diversos stakeholders y, pues claro, también al apoyo a la gestión y en algunos asuntos logísticos. En este breve mapa desarrollado por mi colega Nicole Boce, presento un poco sobre los diversos proyectos que trabajan, no solamente con entes de fiscalización superior destacados en azul, sino también con aquellas iniciativas anticorrupción. Incluso existen diversos proyectos como en Kenia, como en Uganda, que están trabajando con ambas instancias, agencias anticorrupción, entidades de fiscalización, en aras, claro, del fortalecimiento de la integridad en el sector público. Hablando de proyectos vinculados a las entidades de fiscalización superior, existen diversas temáticas. Me parece que el eje fundamental es la INTOS-IP 12, referente a la contribución para el valor y beneficio de las entidades de fiscalización superior y cómo éstas contribuyen a través de sus diversos mandatos a una mejora en la calidad de los ciudadanos. En ese sentido, la cooperación alemana a través de la GIZ coadyuva al fortalecimiento de capacidades, al desarrollo organizacional, a la colaboración con stakeholders, a la gestión de conocimiento y, claro, un punto fundamental, ya citado anteriormente, es la comunicación. ¿Por qué tan importante? Justamente para develar cuál es el beneficio, la contribución de una temática que puede ser vista por algunos stakeholders como muy técnica, abstracta, pero que bien coadyuvada, bien llevada a los ciudadanos, a los asesores, a los legislativos, a los parlamentarios, perdón, esto puede coadyuvar notablemente para cambios en políticas públicas, mejoras en la gestión administrativa y, claro, una provisión de servicios de alta calidad sin impactos o mitigando, reduciendo en lo posible los efectos de la corrupción. En América Latina hemos tenido el gusto de trabajar más de 8 años ya con la UNACEPS en diversas iniciativas como auditorías coordinadas, también llamadas cooperativas, en desarrollo de capacidades, a través de pasantías, visitas técnicas, cursos, desarrollos tecnológicos ahora como los Massive Open Online Courses, desarrollos tecnológicos también importantes como ya se citaba anteriormente, lo mencionaba el doctor Selvi, respecto al uso de las tecnologías para hacer el trabajo fiscalizador aún más eficiente, de mayor impacto, consultorías claramente en temas especializados, fomento de participación ciudadana muy importante también como coadyuvantes para velar por la aplicación de las recomendaciones de auditoría emitidas por las CFS y, claro, el fortalecimiento de la comunicación institucional, así como vínculo con stakeholders. Aquí presento simplemente una imagen que trae un poco a colación cómo es que se logra este cambio de gestión, pues básicamente mucho gracias al liderazgo, al tone from the top, al sello que imponen también la alta gerencia de las entidades de fiscalización. Actualmente tenemos el gusto de trabajar con el grupo de trabajo especializado en combate a la corrupción en 2 iniciativas, aún en el marco del proyecto de fortalecimiento del control externo ambiental, uno orientado hacia cómo la corrupción ha tenido un efecto en el tráfico de especies, flora y fauna de la región y cómo las entidades de fiscalización también pueden jugar un papel importante, un trabajo que quiero agradecer mucho públicamente, la colaboración de mi colega Chris Holfrosen y algunos otros colegas, claro, la alianza que tenemos con la Contraloría de Ecuador para hacer esto posible, la Auditoría de Renuevo igualmente, y claro, una iniciativa regional relevante, la Auditoría Coordinada de los Programas de Ayudas Socioeconómicas promovidos por los gobiernos en el marco de la pandemia actual, coordinada por las entidades de la entidad fiscalizadora superior del Ecuador. Para ir cerrando mi presentación y agradeciendo su atención, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son estos desafíos? Bueno, ya lo citaban antes mis colegas, el proceso de digitalización, la promoción de la innovación, no solamente tecnológica, sino también metodológica, cambios. Escuchaba por ahí en alguna intervención que se ve las entidades de fiscalización superior como siendo representadas por contadores y en realidad, claro, la contabilidad contribuye muy importante a los trabajos de auditoría financiera, por ejemplo, entre otras temáticas, pero cada vez la auditoría, específicamente de auditoría de desempeño, por ejemplo, es toda un
arsenal, si me permiten decirlo así, multidisciplinario, donde veterinarios, médicos, ingenieros contribuyen justamente a evaluar la eficacia y la eficiencia de los programas de las inversiones públicas en beneficio, claro, de la sociedad. Otro tema muy importante también es la producción e intercambio de datos, ya abordado anteriormente, tanto por Cristina, quien tuvo a bien compartir el marco administrativo que permite coadyuvar. A esto hubo ya una referencia puntual a la Declaración de Abu Dhabi, que hace la promoción de promover el intercambio no solamente entre las entidades de fiscalización, sino también hacia las agencias anticorrupción, como las pandemias, como la actual por COVID-19, también por los asuntos emergentes, pueden, más allá de crear situaciones adversas, visibilizan las brechas, las lagunas que existen en la administración pública, las áreas de mejora y que las entidades de fiscalización pueden en el día a día, en su cotidianidad, contribuir a través de las recomendaciones de auditoría que presentan en sus informes. Compras públicas, como fue también igualmente referido, un área importante también, estratégica en todos los procesos de cuidado, sobre todo en estos donde se han reducido algunos procesos burocráticos para agilizar, pero también importante prever los riesgos. Integridad, ampliamente mencionado por nuestro colega Frederick, sobre la importancia de los aspectos conductuales, también cómo hacer a través de estas iniciativas de promoción de la integridad no solamente relevantes para el sector público, sino también para el privado, y cómo las entidades de fiscalización pueden, como casos puntuales, un caso ejemplar me parece es la Alianza Anticorrupción UNCAC en Chile, que ha promovido todos estos foros, estos intercambios, el trabajo muy destacado de Alianza por la Integridad de la Cooperación Alemana igualmente, y asuntos importantes que me parece vale la pena destacar, la equidad de género, la no discriminación, cuál es el papel de las entidades de fiscalización superior en este marco de combate, de prevención de la corrupción, justamente orientado para las poblaciones más vulnerables que pueden a través de este trabajo de fiscalización tener mayor visibilidad, mayor apoyo justamente en situaciones críticas como la que estamos viendo actualmente y que todavía veremos consecuencias de desarrollo socioeconómico en los próximos meses. E-learning, un proceso también de aprendizaje donde ha quedado claro la necesidad de que el equipo auditor, pero además los usuarios tengan acceso a herramientas que les permitan hacer su trabajo a distancia, pero además también aplicando diversos métodos de aprendizaje a distancia sobre análisis de riesgos, sobre uso de tecnologías, sobre temáticas que fueron ya señalizadas como la auditoría de desempeño, la auditoría forense. En fin, existen diversas temáticas también a la luz de la diversidad de mandatos existentes en el mundo de las entidades de fiscalización superior. La comunicación estratégica, como refería anteriormente, para destacar las buenas prácticas nacionales. En México se estableció un sistema nacional anticorrupción, en Chile se tiene la Alianza Anticorrupción, Costa Rica ha hecho un gran trabajo también en materia de promoción de la integridad, Colombia ha hecho esfuerzos notables también por el uso de tecnologías de información, este gran compromiso que tiene la Contraloría de Ecuador igualmente para el trabajo de prevención y donde la Cooperación Alemana incide no solamente a través de este proyecto regional, sino también a través de Ecuador Sincero, y en fin, una lista interminable, como lo puede decir igualmente el trabajo a nivel subnacional que puede tener también el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, entre otros ejemplos. Y cerraría mi intervención con dos menciones. Por una parte, la importancia que tiene la colaboración con las partes interesadas externas. Ha sido citado anteriormente por mis colegas, pero me gustaría enfatizarlo, porque justamente en este marco de cooperación, de trabajo, de intercambio, el hacer el potenciar las capacidades de los auditores y las auditoras, el desarrollo de metodologías de fiscalización más eficaces, más relevantes, no puede quedar solamente en informes de excelencia metodológica, sino tiene que ir a los ciudadanos, tiene que plasmarse a ellos justamente a través de mejoras en sus servicios, en los apoyos brindados, en eficacia de su entrega y en eficiencia también de los recursos públicos, claramente limitados para la administración pública, para los estados nacionales. Y aquí quisiera simplemente hacer una mención, un recordatorio de una referencia que hizo el presidente de la INTOSAI en el sentido de un llamado a
el cambio de paradigmas, a ajustarnos a una nueva realidad. Él lo citaba en el marco de la pandemia actual, pero en realidad, como se citó en el Congreso anterior de la INTOSAI en 2019, todo este uso de tecnologías puede ser llevado y me parece que ha sido acelerado por el trabajo de las entidades de fiscalización ante la pandemia actual, justamente para una mejor eficacia, eficiencia e impacto de las políticas públicas. Nosotros tenemos, mi última mención, ya prácticamente una década colaborando con Aula CEPS. Esta es la segunda iniciativa regional que tenemos el gusto de cooperar directamente con Aula CEPS y tenemos grandes esperanzas. Existe un compromiso, un interés tanto de la Aula CEPS como del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, para coadyuvar a un proyecto anticorrupción. Yo quiero hacer un agradecimiento muy amplio al señor Contralor Dr. Celi, al presidente y secretario de la CEPS, igualmente a mis colegas en UNODC, en OCDE, en otros actores importantes, puntualmente también a Sebastián en la IDI, a Chana, por todos los intercambios que nos brindaron en los últimos días, justamente para configurar este posible proyecto que esperamos de inicio a mitad del año que viene. Sin más, muchas gracias por su atención y quedo pendiente de sus comentarios o dudas. Muchísimas gracias, Erwin, excelente en presentación. Gracias por recapitular muchos de los proyectos que estamos llevando a cabo en la región. Con esto aquí quisiera plantear, primero, tenemos una pregunta para cada participante, pero para la doctora Cristina Ritter han surgido dos preguntas específicas que me gustaría ponerlas a su consideración. Esta pregunta viene dividida en dos puntos. Primero, ¿qué oportunidades presenta el proyecto de aceleración de la aplicación de la UNCAC para promover mecanismos de asistencia mutua entre las EFS? Y asimismo, si consideran que las EFS, al ser organismos de control y con un mandato independiente, podrían adquirir data de otras entidades para generar otros servicios fuera de la auditoría. Doctora, le doy paso para poder contar con su respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, les cuento un poco sobre la plataforma regional para la aceleración de la implementación de la UNCAC. Esta plataforma está conformada por 10 países de Sudamérica y México y las prioridades temáticas que han identificado estos países son 4. La primera se centra en los sistemas nacionales de integridad con énfasis en las declaraciones patrimoniales y el manejo de los conflictos de intereses. Segunda área, la protección de denunciantes. Tercera, la responsabilidad de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento corporativo. Y finalmente, el cuarto pilar es cooperación internacional. Entonces, en el marco de estas 4 áreas temáticas, bueno, sí podríamos brindar asistencia técnica con relación a este tema, que caería bajo la primera área temática o la de cooperación internacional. De hecho, hemos recibido una solicitud por parte de la Contraloría de Ecuador, específicamente, para apoyar la redacción de un manual sobre cooperación internacional entre las entidades fiscalizadoras superiores. Y eso es lo que por el momento entonces tenemos entre las tareas pendientes. Bueno, no nos han mandado el borrador todavía, pero es un tema que vamos a apoyar definitivamente. Y sí, estamos a la orden en ese sentido. Y entonces el intercambio de datos, sí hemos visto que todos los países están trabajando, bueno, no todos, pero muchos países de la plataforma están actualmente trabajando en potenciar sus bases de datos para realmente usarlas para la verificación de declaraciones patrimoniales, las auditorías de otros recursos del Estado, de manera realmente muy interesante para identificar riesgos de corrupción. Y lo que vamos a tratar de hacer es ayudar a los países a compartir esas experiencias en la innovación que están teniendo, que están empezando a desarrollar. Algunos están más avanzados que otros, a ver cómo podemos superar desafíos que vayan surgiendo y temas en común, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, bueno, les recuerdo que en el tema de intercambio de información,
como vieron en mi presentación, también hay un tema legal, un tema jurídico que hay que analizar, ¿no? Para poder hacer este intercambio de manera viable en la práctica. Entonces, también es un apoyo que podríamos brindar, hacer ese análisis jurídico del contexto regional. Y bueno, sí, así que creo que eso, espero que responda a la pregunta y quedo a la orden para cualquier otra. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta está destinada al doctor Frederick Bohem. La pregunta dice: ¿cómo se puede asegurar una cooperación efectiva entre las EPS y actores interesados que tengan como finalidad hacer frente a los principales problemas de corrupción a nivel regional, tomando en cuenta la independencia con la que cuentan estos organismos de control? Bueno, es una excelente pregunta y realmente esa cooperación, digamos, si uno piensa en estas líneas de defensa, ¿no? Tenemos las entidades públicas, por ejemplo, tenemos todo lo que está dentro de la gestión de integridad dentro de las administraciones, tenemos las EFS, tenemos los actores sociales, por ejemplo, la de auditoría social, que también lo mencionó el doctor Selig. Manteniendo cada uno su perspectiva, hay mucho potencial para intercambiar información, para promover un diálogo abierto sobre los problemas y los riesgos que existen. Y la manera como promover estos diálogos se dan en pueden ser de muy distintas maneras y dependiendo de los países existen plataformas más institucionalizadas como conferencias o auditorías coordinadas. O puede ser un diálogo más informal, promocionado por actores internacionales. También, como lo mencionó Erwin, la GIZ juega este papel. Nosotros como OCDE también promovemos siempre en nuestros trabajos un diálogo entre los distintos actores, especialmente para que estén alrededor de una misma mesa hablando de los problemas comunes. No sé si respondí bien a la pregunta, pero para resumir, el diálogo es clave, manteniendo cada uno su rol. Creo que hay mucho potencial para sinergias. Muchísimas gracias, Frederick. Doctora Ritter, llegó una nueva pregunta para usted, la cual dice: ¿cómo se puede acceder a la plataforma informática de intercambio de datos e información? Bueno, es lo que les decía. Primero, van a existir bases de datos que van a estar abiertas, informaciones que son públicas y de esta manera automáticamente los países las pueden acceder. Otras son públicas pero tienen ciertas restricciones o registro de usuario, costos o algo por el estilo. En ese caso, unos países pueden habilitar de alguna forma el acceso a los otros países. O sea, que hay varias formas, digamos, de potenciar ese intercambio de información de bases de datos que se están utilizando y desarrollando en los diversos países. Pero, como les contaba, sí se requiere de un marco jurídico que permita ese intercambio, ¿no? Quizás algunos países van a decir que sus leyes de protección de datos no permiten el intercambio de cierta información. Entonces, por eso les presentaba este ejemplo concreto del tratado que se celebró, no se celebró, se negoció, está a punto de firmarse entre los países de Europa del Este, en el cual prevén todas estas situaciones. Otra forma de hacerlo son acuerdos bilaterales, memorándums de entendimiento entre las instituciones, para justamente tener ese marco legal que permita el intercambio de información, que puede ser a través de una solicitud, en ciertos casos, o puede ser espontánea, si el acuerdo lo permite, o puede ser automática, como les contaba, si
la plataforma de alguna manera está habilitada su acceso para instituciones de otros países. Todo eso se tiene que prever en el acuerdo o en algún marco legal, o pueden invocar el artículo 43 de la UNCAC, y si el país está de acuerdo y lo puede usar, bueno, proceden de esa manera, que también es más formal y que puede requerir de más tiempo. Pero bueno, sí, esas son las formas que yo diría podrían ser utilizadas. Muchísimas gracias, doctora. Erwin, tenemos dos preguntas para usted. La primera pregunta es, ¿las auditorías coordinadas podrían ser vistas como asistencia mutua? En caso de ser así, ¿cómo se podría fortalecer el seguimiento de las recomendaciones de los informes nacionales? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se puede incentivar a que las EFS compartan información entre sí? Que yo creo que esta pregunta podría ser un poco respondida también por los demás panelistas en caso de que puedan ayudarnos o a vislumbrar un poco mejor este camino sobre cómo podemos las EFS tener mayores incentivos para compartir información entre nosotros. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, en primer lugar, sobre las auditorías cooperativas o coordinadas. Sí, efectivamente son mecanismos de intercambio de conocimientos. La verdad es que en OLACEF se tiene una práctica bastante ya aplicada desde hace unos años, promoviendo a través de las auditorías coordinadas no solamente el enfoque de auditoría de desempeño, es la eficacia, la eficiencia, la evaluación de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, pero además este hecho de tener la oportunidad de que de distintos actores, distintas entidades de fiscalización y stakeholders puedan cooperar en temas de interés común permite también hacer este diálogo del cual ya mencionaba tanto Cristina como Frederick, en el sentido de existen buenas prácticas, no necesariamente hay que descubrir el hilo negro, hay muchas entidades de fiscalización que tienen el conocimiento, tienen experiencia, tienen inquietud y las auditorías coordinadas justamente propician este diálogo. Además de que, bueno, en la preparación de temáticas, digamos, por ejemplo, aproximadamente la que coordinan el Ecuador sobre apoyos socioeconómicos, sobre la evaluación de esta eficacia, justamente este diálogo con UNODC y con otros actores importantes trae también conocimiento metodológico, la aproximación a stakeholders para las capacitaciones que brinda la OLACEF. ¿Cómo darle seguimiento a los informes nacionales? Bueno, me parece que hay dos caminos, a reserva de los puntos que también tenga Frederick y Cristina. Una de ellas es justamente la vinculación, que no quede como un trabajo de las entidades de fiscalización, sino sea una cooperación con stakeholders. El trabajo con la sociedad civil organizada es fundamental, porque eso permite que desde la identificación de los temas o a través de la identificación de riesgos se pueden detectar de manera conjunta los temas prioritarios para la sociedad, pero a través también, una vez emitidas los informes de auditoría, estos stakeholders, que puede ser llamado OCDE, UNODC, los distintos órganos de la sociedad civil, la cooperación alemana, BID, IDI, etcétera, ellos hacen ese impulso, ese seguimiento, la divulgación y de una u otra forma, dicho respetuosamente también, presión para que se implementen las recomendaciones de auditoría, porque no en todos los casos existe la oportunidad de que las entidades de fiscalización superior tengan la capacidad en personal o en recursos técnicos, tecnológicos para dar seguimiento. En cambio, esta alianza lo permite. Y otro camino muy importante es justamente el trabajo de cooperación regional. El hecho de que exista una organización como la OLACEF a través de sus grupos de trabajo permite también dar seguimiento y que no solamente sea un input o un informe de la FSX, sino que existe toda un hallazgo regional que enfatiza este trabajo, sí, claro, los foros, los intercambios que se tienen con estos stakeholders. Y finalmente, ¿qué incentivo? Me parece que es un tema de alta dirección, es el incentivo de lanzarse, de tener el riesgo, de tener este cambio también de paradigma en algunas, no necesariamente todas las EFS lo hemos visto, sobre justamente ponerse en discusión e intercambio con los medios de comunicación, con la sociedad civil, para visibilizar. Yo cerraría esta pregunta señalando que, claro, tener proactividad en las EFS implica también tener más trabajo.
el hecho de que una entidad de fiscalización tenga mayor visibilidad en los medios, en foros de discusión e intercambio, incluso algunas ya trabajando con el sector privado, implica también asignación de recursos, entonces humanos, tiempo, tecnológicos. Esto es fundamental, me parece. Existe mucho interés, existe mucha nobleza y un trabajo muy fuerte de los auditores y auditoras y requiere un apoyo backup de los titulares, así lo señalaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Erwin por tan acertadas palabras y recomendaciones para ser consideradas por parte de las EFS. Quisiera conocer si uno de los otros panelistas desea acotar algo más en esta pregunta que me parece súper interesante. ¿Cómo se puede incentivar a que las EFS puedan compartir información como parte de un trabajo, digamos, externo externo desde la cooperación o el incentivo de otras organizaciones para dicho efecto. Sí, Cristina, Félix, si quisieran acotar algo más, aparte de lo mencionado por Erwin. Cristina. Bueno, yo por lo visto, por lo que me ha comunicado en la región, sobre todo la Contraloría de Ecuador, pero también las demás, hay mucho interés en este momento en intercambiar información y bueno, es cuestión de llevar ese interés a la práctica. El intercambio de información también se puede hacer de forma informal. OLACEF es un organismo en el cual se pueden tener precisamente esos intercambios, esas reuniones, abrir esos canales de comunicación, las redes que son formas de intercambiar información de forma informal, como lo dije, rápida, espontánea, pero que, bueno, se tiene que analizar la validez de esa información en el seno de una investigación. Entonces, quizás porque soy abogada, que estoy insistiendo tanto con el tema jurídico, pero yo sé que es un desafío, por eso lo digo, que al final del día creo que también hay que pensar en ese marco jurídico para intercambiar información en el seno de una investigación, ¿no? Que requiera de cierta formalidad para su validez. Pero bueno, durante este evento también se mencionaron otros tipos de información. Yo me enfoqué en las investigaciones, pero claro que información acerca de buenas prácticas, experiencias, desafíos, capacitaciones, bueno, eso es más fácil y estoy segura de que hay un interés por parte de todos los países en nuestra región y nosotros desde los organismos de desarrollo y UNODC estamos a su completa disposición para generar esos espacios y apoyarles. Y bueno, ahí Erwin mencionó de hecho que sí, que UNODC tiene un MOU con Intosai y en base a eso pues es nuestra misión de hecho en estos momentos generar ese tipo de cooperación entre las SAIs, las entidades superiores fiscalizadoras de todo el mundo, incluido nuestra región, así es que no, yo estoy a su disposición para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Félix, si podrías acotarnos un poquito más en este aspecto. Sí, yo creo que, no sé, o sea, sí, toda esa crisis del COVID tiene un lado positivo, quizás es demostrar que estos webinars son posibles. Si bien existe una fatiga ahora, está casi un poco demasiado de webinarios, pero yo estoy seguro que eso va a seguir de una manera más, digamos, normalizada. Y creo que ahí hay mucho potencial para generar, por ejemplo, webinarios en temas mucho más técnicamente específicos en el marco de la OLACEF, promocionado por UNODC, apoyados por nosotros, sobre temas específicos donde puedan participar funcionarios de todas las EFS de la región e incluso más allá. Entonces ahí creo que hay mucho potencial. Lo mismo quizás con cursos conjuntos, o sea, cursos virtuales específicos en algunas materias que se pueden brindar más allá de las fronteras de los países. Y yo creo que hay también otra vez la crisis quizás brinda una oportunidad para repensar un poco el control. Yo creo que yo que trabajo mucho más con funcionarios también, es también cierto que muchas veces el control se percibe como una carga, no como esa ayuda que podrían brindar las EFS en mejorar la gestión. Entonces,
yo reitero la importancia también de abrir ese diálogo con el Ejecutivo y lograr un control externo que sea eficiente, que sea eficaz, que no inhiba la innovación, por ejemplo, la toma de riesgos, que también es importante, sobre todo lo vemos ahora en el marco de la crisis. En fin, yo creo que hay mucho potencial y estamos también a la disposición para apoyar para estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes y a nuestros excelentísimos panelistas, Cristina, Frederick, Erwin. Tomamos también su palabra dentro de estas futuras actividades que queremos seguir desarrollando en la región en el marco del grupo de trabajo especializado en la lucha contra la corrupción, de poder llegar a un intercambio eficaz, comprometidos con aquellos artículos de la UNCAC que nos motivan también a vislumbrar estos proyectos en nuestro camino y nuestro accionar como entidades de control. Les agradecemos su tiempo y a todas las personas que han estado presentes también. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta tarde y nos quedamos con un compromiso en nuestras manos para poder continuar con esas actividades. Una vez más, agradecemos su tiempo y que tengan una muy buena tarde en la región. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.